Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 avanza. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí nuevamente estar delante de ustedes el día de hoy para iniciar una nueva jornada respecto de la metodología BIM aquí en el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos un tema muy especial que compartir con todos ustedes, que es el tema del uso de la metodología BIM en infraestructuras viales. Y pues tenemos como encargado de esta ponencia el día de hoy al ingeniero Cristian Garrido, que nos visita desde Chile, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que vaya compartiendo su pantalla, por favor, para iniciar con esta charla. El ingeniero Cristian Garrido viene de parte de la comitiva de la empresa Vimpesa Bodra Ingeniería del Perú. Y bueno, el día de hoy ya está listo para iniciar con esta presentación. Y pues le cedemos la palabra al ingeniero Cristian Garrido desde Chile. Ingeniero, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Espero ser de ayuda en esta metodología que están iniciando en este país. Si quieren, vamos de inmediato. Esta es una presentación basada un poco en la experiencia que hemos tenido en Chile, de los proyectos concesionados, así como también de algunos proyectos viales que actualmente se están solicitando bajo la exigencia de esta nueva metodología. Sumado a ello, con la implementación a través del
Plan BIM, que es un organismo estatal que fue fundado a través de un mandato presidencial de la expresidenta Bachelet en el año 2015, en donde efectivamente ha solicitado la incorporación de esta nueva metodología en todas las bases de licitación de los proyectos públicos del país. De aquel tiempo a hoy ha sucedido distintas situaciones que han ido mejorando distintas situaciones. Así que, por lo tanto, lo que vamos a presentar hoy día recoge en gran medida todo lo relacionado con la implementación BIM en los proyectos viales, principalmente, que es mi área de especialidad. Para empezar, para muchos, ¿qué es lo que es BIM? Si bien me imagino que muchos de ustedes saben lo que es, yo aquí quiero recoger un poco lo que dice Plan BIM, que es este organismo estatal, que dice que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. A raíz de eso, el contexto nacional dice que, como había comentado, a través de un mandato presidencial, que se esperaba que para el año 2020 todos los proyectos públicos deberían ser realizados bajo esta metodología, y que se espera que para el año 2025 toda la industria de la construcción se encuentre inmersa en BIM. Así, también se estableció la instancia en Corfo, que es un organismo estatal nacional, ha conformado este Plan BIM para potenciar la implementación de esta metodología a nivel nacional. Plan BIM, efectivamente, como habíamos dicho, inició en el año 2015 a través de un mandato presidencial, y recién en el año 2016 comenzaron a desarrollarse estas exigencias BIM en algunos departamentos, tanto de obras públicas como de otros departamentos propiamente tal del ministerio, que a través del gobierno. A raíz de eso, en el año 2016, se comenzó con el Ministerio de Obras Públicas de Chile, desarrollando algunos proyectos básicamente para el área de concesiones. Luego, para el año 2017, además del Ministerio de Obras Públicas, se sumó el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para el año 2018, tanto el MOP, el MIMBU, se incorporó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Para el año 2019 se incorporaron otros organismos. Para el 2020 se terminaron de conformar las instituciones que estaban faltando, y ahora se está trabajando para el año 2025 ya en las instituciones públicas regionales. Dentro de estos organismos, dice que instituciones que constituyen infraestructura, teníamos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas. A través de distintos desarrollos por convenio, el Ministerio de Obras Públicas comenzó a licitar dentro de sus proyectos públicos la exigencia de esta metodología BIM a través de la Dirección de Arquitectura, Dirección de Vialidad, la Dirección de Aeropuertos, la Dirección de Obras Portuarias, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Luego, a raíz de eso, se sumó el Poder Judicial y el Ministerio de Vivienda. Todo eso a través de un desarrollo directo. Dentro de este cuadro, esto es un poquito antiguo, pero vale la pena mencionarlo, tiene que ver con la cantidad de recursos que mueve cada una de las áreas, donde efectivamente se ve que vialidad y concesiones incorporan una gran cantidad de recursos. Por lo tanto, hay un potencial bastante amplio para poder poner en práctica el desarrollo de esta nueva metodología, y con ello poder lograr algunos resultados que puedan ser beneficiosos para el desarrollo posterior de la construcción y operación para el caso de las concesiones. Como mandato, aquí hay unos cuadros que también son obtenidos a través de Plan BIM, que Plan BIM, como paralelo, ha sido elegido Plan BIM Nacional como el organismo central o la presidencia central de la implementación de metodología BIM a nivel regional. Así que, por lo tanto, creo que va bastante avanzado en esta área. Ahí en esa figura se pueden apreciar los distintos organismos que se han ido sumando a través del año, partiendo en el año 2017, ya con algunas incorporaciones a través del ministerio, de diferentes ministerios. Para el año 2019 se han sumado algunas más, y efectivamente estos proyectos, los que muestran acá y aparecen ennegrecidos, son los proyectos que actualmente cuentan con unos términos de referencia BIM,
y los que están en gris, que son los proyectos que aún no están con términos de referencia BIM. Así que, por lo tanto, está un poquito más estandarizado este tipo de exigencias. Este gráfico lo quise colocar porque lo había visto en un máster que hice, donde efectivamente implicaba de que cómo evolucionaba a través del tiempo las distintas industrias que no eran de la construcción y el sector propiamente tal de la construcción. Entonces, ahí se indicaba que efectivamente la productividad del sector de la construcción a lo largo del tiempo fue decayendo, mientras que los otros sectores que no eran de la construcción, como manufactura o industria, efectivamente fueron creciendo. Y básicamente fue esto porque se fueron automatizando los distintos procesos que tenían este tipo de industria, a diferencia del sector de la construcción, que todavía era como un poquito más lento en la automatización de este nuevo sector, lo que conllevó efectivamente a que la producción efectivamente siempre fuera un poquito menor respecto a las que no eran construcción. Ahora bien, aquí hay dos puntos fundamentales. Existe BIM, que es para la edificación, y existe BIM, que es para obras viales. La verdad que en realidad son completamente diferentes en cuanto a su metodología, en cuanto a objetivos, son exactamente lo mismo. Los dos buscan exactamente lo mismo. Pero la forma en cómo se desarrolla cada uno de ellos es un cuento completamente distinto. Ahora, ¿por qué estas diferencias? Básicamente es por los tipos de proyectos, la escala de estos mismos, la obtención de planos de un modelo 3D más automático, la interoperabilidad y claramente los software disponibles en el mercado. Dentro del área de edificación existe una diferencia. Por ejemplo, la obtención de los planos, me imagino que muchos conocerán los software de Autodesk, donde efectivamente a través de un típico software Revit permite elaborar el modelo coordinado de un edificio y generar a través del mismo las distintas láminas o planos que se tienen de este proyecto. Para los proyectos de obra vial, al ser lineales, no existe hasta hoy un software que permita integrar los planos de manera tan precisa como lo está haciendo Revit, que perfectamente dentro del mismo archivo donde está el modelo, están los planos, por lo tanto yo puedo buscarlos sin ningún problema, hacer algún cambio en el modelo propiamente tal, y si este cambio está asociado a alguna lámina que está incorporada en el navegador de proyecto de Revit y efectivamente en los planos, este se actualiza automáticamente. En los temas viales, eso todavía no sucede. Falta un buen tiempo, yo creo, para que podamos hacer ese tipo de operación. Lo que les explicaba, dentro del modelo de Revit tenemos un edificio donde efectivamente están las vistas, podemos generar los distintos planos y los cortes de distintas secciones e incorporar las viñetas dentro del mismo archivo. Por lo tanto, tanto el modelo como los planos están incorporados en un solo archivo Revit sin mayores inconvenientes. Ahora, la gran diferencia radica principalmente en esto. Yo aquí, si bien esta es una charla que la ha patrocinado la casa comercial de Istram, quiero rescatar de que efectivamente Istram para mí es un eje central. No es el único software que hace BIM. Como habíamos dicho al comienzo, BIM es una metodología colaborativa. Entonces, por lo tanto, tenemos que transmitir información a los distintos software que puedan participar dentro del proyecto. En los temas viales, dentro de la gama de software que he probado, para mí Istram efectivamente es uno de los que tiene un potencial bastante grande. Por lo tanto, para el área vial ocupamos siempre Istram y para los proyectos de edificación seguimos ocupando Revit, que por excelencia ha sido uno de los mejores que hay hasta ahora, junto con otros más que son de la marca de Bentley, como Ecosim, que son bastante buenos, y Solibri también. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos nosotros en temas de proyectos viales, a través de Istram, generamos una configuración de laminado de viñeta y con ello vamos sacando los planos tanto a través de un DWG o a través de un archivo PDF. Esta información la vemos clarificada de esta forma. Este es un diseño en planta a través de Istram, en donde efectivamente está tomando en cuenta la normativa del país en que se aplica, sea Perú, sea Chile, sea Argentina. Entonces, por lo tanto, se aplica la normativa vigente de diseño para el país y a través de él se van generando los distintos planos. Acá tenemos un diseño de planta, luego tenemos a raíz de ello un modelo tridimensional
que sale por defecto al trabajar desde la planta. Tenemos un rotulado de los ejes, donde a través del mismo software vamos generando los distintos rotulados para poder generar nuestras láminas. También para la creación de perfiles y también para la generación de los perfiles longitudinales. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos las distintas opciones que tenemos para poder exportar estos laminados. Cada vez que nosotros actualizamos un modelo en ISTRA, un modelo tridimensional, bajo la normativa vigente, los planos se actualizan de acuerdo a estos protocolos que hemos establecido, tanto del rotulado, de las plantas, de la viñeta y de los perfiles transversales, a través de rutinas tradicionales, de un CAD tradicional, generamos las distintas láminas que pueden ser extraídas a partir de él. Entonces, por lo tanto, los planos que nosotros sacamos son extraídos directamente desde un modelo tridimensional. Ahora, eso es por una parte, el tema de los planos, que sin duda es fundamental, pero hay otro dato que es mucho más importante, la interoperabilidad. Cuando hablamos de BIM, por lo general siempre hablamos de un modelo tridimensional, pero que este modelo tridimensional también me permite transmitir información. Entonces, dentro de la gama de los software de edificación, efectivamente hay muchos que funcionan bastante bien con un formato IFC que es bastante abierto. Para el caso de las obras viales, el formato IFC exclusivo para proyectos viales no existe todavía, se está trabajando para la creación de este formato IFC ROA, donde efectivamente si tengo una carpeta de rodado, no le voy a estar bautizando con el nombre de IFC Slab, sino que va a tener el nombre específico de la carpeta de rodado. Hoy tenemos que hacer uso de lo que tenemos como IFC para los proyectos de edificación y adaptarlos hoy día a los proyectos viales. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta de que hemos tenido que adoptar información de los proyectos de edificación para que estos sean visibles y transmitan la información de los diseños dentro de los software normales que hoy día se ocupan en el mercado. Dentro del contexto de toda esta situación, Chile ha elaborado distintas propuestas. Al comienzo habíamos dicho que efectivamente el Ministerio de Obras Públicas fue uno de los primeros organismos que partió con la exigencia y solicitudes de la implementación de BIM en los proyectos de diseño de detalle. La Dirección de Concesiones fue la que tomó la primera posta. Dentro de la infraestructura vial urbana están los proyectos de Américo Vespucio Oriente 1, Américo Vespucio Oriente 2, está la conexión vial de la ruta 78 con la 68, y la ruta G21. Estos proyectos están todos dentro de la ciudad de Santiago. AVO 1 y AVO 2 son proyectos de subterráneo. En cambio, la ruta 78-68 es una conexión de superficie y la ruta G21 es una ruta concesionada de alta montaña que lleva hacia los centros de esquí. Dentro de la infraestructura vial interurbana, aquí tenemos otras más también, que son rutas del Globo, que se ubican al norte del país. La ruta 5, tramo Los Vilos de La Serena, también está hacia el norte del país. La ruta Nahuel Buta está hacia el sur del país. La ruta 66, que es el Camino de las Frutas, que también se encuentra hacia la zona centro-sur del país. Y por último, se acaba de adjudicar la ruta 5, el tramo Talca-Chillán, que también pertenece al sur. Estos tramos de vial interurbana, la que tiene la menor cantidad de kilómetros son 120 a 130 kilómetros de longitud, como otras que tienen 250, 240 kilómetros. Los otros proyectos, al ser de ciudad, son más pequeños. Eso no implica que la complejidad sea mayor, inclusive, menor, perdón. Es mayor la complejidad por la cantidad de servicios que se encuentran insertos aquí en la capital. Dentro de esto, como TDRs, dentro de las bases de licitación, han solicitado el desarrollo de 4 usos bien fundamentales. Primero, la obtención de planos, la gestión de datos para la infraestructura, la coordinación de especialidades y la obtención de cantidades de obra. Habíamos dicho que inicialmente la obtención de los planos de manera tridimensional, así como hoy día lo tiene Revit, es imposible. Bueno, son algunas de las cosas que hoy día se están mejorando. No quiero culpar a ninguna casa de software, haber dicho que efectivamente todo se podía hacer ahí, pero efectivamente el Ministerio con el tiempo ha ido entendiendo y ha ido razonando
que efectivamente los planos sí se pueden sacar de un modelo tridimensional, pero no pueden estar visible y tangible como lo tenemos, por ejemplo, en el software Revit. En cuanto a la gestión de datos para la infraestructura, básicamente, como son proyectos concesionados, necesita disponer de toda la información necesaria para poder generar después la mantención de la obra propiamente tal, teniendo en cuenta de que terminado un periodo de concesión, el Estado tiene que hacerse cargo de dicha mantención. Entonces, por lo tanto, necesita tener la mayor cantidad de información disponible para que dicha etapa no cueste tanto llevarla a cabo. El otro uso que es fundamental y aquí aplica íntegramente para la etapa de diseño, que es la coordinación de especialidades, donde efectivamente tenemos los distintos proyectos, tanto de diseño geométrico, estructuras, saneamiento, iluminación, pórticos de cobro, mensajería variable, seguridad vial. Todo esto tiene que estar debidamente coordinado y sin ninguna interferencia para el desarrollo de la construcción. Y por último, la obtención de cantidades de obra. Lo que nos dicen las bases de licitación es que efectivamente podamos extraer desde el modelo las cantidades de obra precisas que tiene dicho modelo y luego complementarlas con las que no pueden estar en el modelo. A raíz de eso, también en los mismos TDR pidieron efectivamente para la obtención de planos, que esto tenía que ser a través de un modelo tridimensional, primero tenían que estar todos debidamente georreferenciados. Los planos y software teníamos que entregarlos siempre a través de los software nativos y a través de las vistas de los formatos que ellos nos pedían, que podía haber sido un DGN o podía haber sido un DWG, aunque el ministerio dice que no se puede casar con ninguna marca comercial, pero ahí con eso ya he nombrado 2 casas comerciales, lo cual también lo iba entendiendo con el tiempo. Permitir efectivamente a través de estos mismos modelos la detección temprana de los conflictos e interferencias, y que el modelo además integra las especificaciones técnicas y funcionales de todos los elementos de la obra construida. Para la etapa de diseño, nuevamente, coordinación de especialidades, siempre a través de un modelo tridimensional. Había que primero identificar la inspección y la obtención de reportes de interferencia, que va muy de la mano con lo anterior, y permitir la detección temprana de los conflictos para comenzar a darle solución en la etapa de diseño y no encontrarnos con ellos en la etapa de construcción. Dentro de la obtención de cantidades de obra, también volvemos a un modelo tridimensional, donde efectivamente se debe extraer toda la información necesaria. Y aquí, donde no necesariamente es la cantidad de obra, sino que toda la información que efectivamente tiene el modelo tridimensional, la cual me puede servir posteriormente para una etapa de planificación de obra, hacer un famoso 4D, o perfectamente para hacer una mantención posterior y poder elaborar las fichas de inventario y con ello generar las distintas órdenes de trabajo de mantención, que va de la mano con la gestión de infraestructura, en donde efectivamente a través del tiempo se puede generar un historial de los elementos de la obra en su estado pasado, presente, generar también de forma automática los inventarios georreferenciados, así que por lo tanto también es posible sacarlo con sus coordenadas precisas, representar la historia de esos elementos, básicamente para la etapa de mantención, donde efectivamente se vaya incorporando información a través de parámetros incorporados a los dichos elementos para cuando uno pueda ver el modelo, pinchar un elemento y que éste me pueda entregar toda la información necesaria que necesito para la etapa de mantención. Y los inventarios de la ubicación física georreferenciada, que viene de la mano con uno de los requisitos anteriores de que todo debía estar georreferenciado. Como la guinda de la torta, el modelo tridimensional efectivamente es fundamental para todo. A este deberíamos permitir la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el diseño, construcción y conservación de la obra, facilitar la supervisión y control del diseño, tanto para la construcción y conservación, e integrar efectivamente las especificaciones técnicas y funcionales de todos los componentes de la obra construida. Eso básicamente tiene que ver con los proyectos concesionados. Así se fue elaborando hasta el día de hoy, se han ido mejorando, se han ido transando algunas cosas que se habían pedido en algún momento, se ha ido justificando el por qué hay que modificarlas, se han mejorado algunas, se han dejado de lado otras para poder potenciarlas con otras actividades. Entonces, por lo tanto, es lo que hasta hoy el Ministerio de Obras Públicas, a través del área de concesiones, está solicitando hoy en sus bases de licitación.
Por otra parte, existe el Departamento de Vialidad, donde hace muy poco está comenzando con la solicitud de modelos tridimensionales o la implementación de BIM, donde aquí hay algunos ejemplos de algunos proyectos que estos son mucho más pequeños, no son tan grandes como los proyectos concesionados, de un presupuesto un poco mucho menor. La gran diferencia que tiene que Vialidad saca al mercado una gran cantidad de proyectos anuales, a diferencia de los concesionados, que pueden ser 2 o 3, en cambio los de proyectos de vialidad que pueden llegar fácilmente a ser 50 proyectos al año. Entonces, hoy día, tanto el año pasado como ahora, está comenzando con este proceso de solicitud de metodología BIM a través de estos proyectos para el estudio de ingeniería de detalle y luego llamado a licitación para la construcción. Por lo tanto, pretende entregar toda esta información al constructor y que esté bien clasificada y ordenada. En cuanto a los usos, también exigen 4. Son medianamente parecidos a los otros, solo que en un grado menor. Piden efectivamente la modelación de los catastros existentes, la modelación del diseño vial y de las especialidades, que efectivamente se genere una coordinación de todas las especialidades, y en uno que otro la obtención de cantidades de obra. Ahora bien, dentro de los proyectos públicos, como ya hemos dicho, Plan BIM es una iniciativa de Corfo, organismo estatal, que fue elaborado a 10 años, que tiene como una de sus metas la utilización de la metodología BIM para el desarrollo y operación de proyectos de edificación e infraestructura pública al año 2020. El plan tiene como objetivo incrementar la productividad y sustentabilidad social, económica y ambiental de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicación que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras. ¿Por qué menciono esto? Porque este plan BIM ha desarrollado un estándar BIM para todos los proyectos públicos, en los cuales ha definido distintos criterios que cada uno deba cumplir para que todos hablen el mismo idioma y no tengan distintas versiones de una implementación BIM de acuerdo a un proyecto X. A raíz de eso, el plan BIM estipuló 25 usos BIM para los proyectos, pasando por las etapas de planificación, etapas de diseño, construcción y operación. Entonces, ahí están enumerados los 25 usos BIM de acuerdo a la etapa que se encuentra cada uno de los proyectos que se están desarrollando. Acá, dentro de este estándar, definió también la información que deberían tener todos estos modelos BIM. Entonces, esto es lo que antiguamente se conocía como el LOI, que era la información gráfica y no gráfica, así como el LOT. Entonces se conocía como información gráfica y no gráfica. Acá lo definió como un TDI, que en este caso son términos de información, y lo ha definido por letra, de la A a la O, pasando de una información muy general a un TDI con información de propiedades físicas y geométricas, a un TDI C, que en este caso tiene que ver con una geoposición, a un TDI D, que tiene que ver con información para el fabricante, un TDI que tiene que ver con especificaciones técnicas, un F con los requerimientos y estimaciones de costo, G, requerimientos energéticos, estándar sostenible, y así hasta llegar a TDIO, en donde efectivamente la gestión de activos propiamente tal. Entonces, por lo tanto, el estándar BIM ha formulado este criterio donde cada uno deba cumplir. Cuando hablamos de la información gráfica, que antiguamente era LOT, en Chile hoy día se ha rebautizado a través del estándar como NDI, niveles de información. Entonces, en este caso, el nivel de información 1, que antiguamente podría haber sido como el LOT 100, básicamente es una información general. Información inicial que puede ser estimada acerca de área, altura, volumen, y perfectamente podría haber sido un 2D. El NDI 2, que antiguamente era un LOT 200, que es una información básica ya un poquitito más aproximada. El NDI 3, que tiene que ver con una información ya mucho más detallada, en donde tenemos información detallada de tamaño, forma, localización, cantidad y orientación que sea relevante para el montaje de los elementos o construcción propiamente tal. El NDI 4, que es una información detallada y coordinada, ya hablamos de un LOT que nos permite construir básicamente. Entonces, el NDI 5,
que hablamos de un lot 500, que dentro de ese lot era un poquito más detallado, en donde podíamos perfectamente haber tenido la enferradura modelada. Entonces, esta habla básicamente de la fabricación y montaje, por lo tanto, a nivel de cada uno ya va marchando. Y el NDI 6, que es el máximo, que ya es cuando tenemos prácticamente puesta en marcha nuestro proyecto, y se compone de los modelos prácticamente as-built. Y hablo de modelos porque se generan los modelos as-built para BIM. El estándar también ha definido un poco la nomenclatura de los modelos BIM que se tienen que trabajar. Acá hay una salvedad, si se dan cuenta, gran parte es edificación, y tenemos solamente un puro ítem para obras civiles, y lo han clasificado todo como OCB. Y con un color específico, entonces para cuando uno haga la detección de interferencia, cada uno sepa el color a que corresponde cada uno de los modelos BIM, y así no estar perdiendo tiempo en revisar qué modelo era el que está haciendo colisionar. Entonces, por lo tanto, acá ha estandarizado también un poco la nomenclatura para cada uno de los modelos. Ahora bien, esto es lo más entretenido, que cuando hablamos de software para los proyectos viales, tenemos un fin, hay muchísimos. En realidad, tanto la gama de Autodesk, hay software alemán como Allplan, que también está Solibri por parte de lo mismo, herramientas de programación visual, herramientas que nos permiten la colaboración instantánea como BIM Collab, Autodesk BIM 360, otros más de diseño un poquito más avanzados como Istran, por ejemplo, que funcionan bastante bien. Entonces, aquí me faltó incorporar otros más como los que están acá, que está Bentley también, que es un software bastante potente, tiene unos software muy potentes para el área de infraestructura vial. Entonces, por lo tanto, tenemos una gama completa de software. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros como BIM Manager, en mi caso, hacer que todos conversen. Yo puedo ocupar todos para un área específica sin desmerecer a nadie, pero que me sirva para lo que tenga que hacer. Y si me sirve para lo que tengo que hacer, primero tengo que decir que es un formato abierto. Por lo tanto, no voy a guardar siempre un RBT o un formato ISA, en este caso para los archivos de ISTA. Debo guardarlo también en otros formatos, como en este caso un IFC. Entonces, y ese IFC tiene que transmitirme la información desde el software A al software B, sin importar la casa comercial que sea. Entonces, por lo tanto, es aquí donde surge el primer problema. ¿Cómo hacerlos conversar el mismo idioma cuando son casas completamente diferentes? Me ha pasado, en algunos casos, que efectivamente el mapeo de parámetros, inclusive dentro de la misma casa de software, es compleja. Me ha pasado con software de Autodesk, me ha pasado en algunos casos con unos software de Bentley, que efectivamente dentro de la misma casa de software, distintos software de la misma marca no conversan el mismo idioma. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un mapeo completo de la información que sale de dicho archivo para ver cómo llega y la lee el otro archivo. A raíz de eso, perdón, a raíz de eso se genera un flujo de trabajo. Una vez que tenemos definido los software, qué modelos vamos a trabajar, qué diseños tenemos que hacer, cuál es el mejor software que podemos incorporar dentro de nuestro flujo de trabajo y que nos permita cumplir no tan solo con un diseño, sino que nos permita cumplir con una interoperabilidad completa para BIM. Se define un flujo de trabajo. Partimos con, aquí puse un ejemplo, en donde partíamos con una alternativa de trazado, en donde efectivamente para la alternativa de trazado, donde no requiero una ingeniería de detalle, donde no requiero tal vez cumplir con una normativa espectacular o a rajatabla de cada país, puedo hacerla perfectamente con Infraworld de Autodesk. Entonces, por lo tanto, al generar esta información, tengo el modelo de trazado que he elegido para desarrollarlo en ingeniería de detalle, y ahí sí me voy al software especializado. Y aquí, para mí, el software especializado en este caso era Istran, entonces, por lo tanto, a raíz de eso generábamos un modelo de obra lineal, con los cuales compartíamos con los modelos tanto de estructura, como los modelos de drenaje, los modelos de iluminación, los modelos de ITS u otro modelo de especialidad. A raíz de ello generábamos un modelo de coordinación. Si este modelo de coordinación veíamos que algo fallaba, había una interferencia, pues vuelve al flujo nuevamente. Y una vez que tenemos un modelo coordinado, podemos hacer uso de los usos BIM que tenemos ahí, como es el uso BIM de la extracción de cantidades de obra, que las puedo sacar perfectamente a través de un modelo coordinado, el uso BIM del diseño de especialidades y el uso BIM de la coordinación 3D,
que eran los usos que me estaban pidiendo al comienzo para los proyectos concesionados. Entonces, por lo tanto, parto diseñando con Istram, utilizo otros software que me permitan diseñar las distintas otras especialidades, como por ejemplo estructura. Nosotros utilizamos Allplan, que es un software alemán, que me permite poder cumplir perfectamente con la información de los modelos lineales. Y hablo básicamente de modelos lineales es porque al comienzo tratábamos de hacer un peralte, una crotoide, con Revit, y la verdad que no era posible. Había que hacerlo a través de Dynamo y a generar un proceso enorme para después reconocer que ese modelo, que terminó siendo un modelo genérico, tenía que reconocer un IFSX. Entonces, por lo tanto, Istram genera un peralte y una crotoide perfecta y la grafica sin ningún problema. Lo mismo con Allplan. La información que yo recojo de Istram me la lee perfecto y tanto la gráfica. Existen pruebas donde yo puedo pasar un IFC de Istram de un diseño de carretera que tiene curva y peralte, lo incorpora a través de IFC a Revit y me lo triangula a figuras conocidas que tiene Revit y no mantiene la linealidad que contiene inicialmente en el software. Entonces, por lo tanto, las obras más complejas las estoy realizando con Allplan y el resto de las especialidades utilizo el software que sirve, que en este caso es Revit. Porque utilizamos para iluminación, utilizamos para pórticos de cobro, para los postes SOS, alguna que otro tipo de seguridad vial. La demarcación de seguridad vial yo la realizo a través de Istram, las barreras de contención a través de Istram, salvo algunas barreras de contención principales y particulares que deba tener, que tal vez las realizo o en Allplan o en Revit. Ahí vamos investigando cuál de las dos opciones es la mejor. Al tener un modelo coordinado, efectivamente nos vamos a la construcción, donde efectivamente se hace nuevamente un replanteo de la obra, obteniendo nuevamente un modelo de obra lineal, los modelos de estructura y los modelos de distintas especialidades. Una vez teniendo esta información, se complementan los property sets, que en este caso estamos hablando de el set de conjuntos o el conjunto de propiedades que va a tener información adentro de los modelos. Cuando yo pincho modelo, este me va a tener que entregar información. Esos son los property sets. Entonces, por lo tanto, una vez que yo cuento con eso, termino de cargar información como especificaciones técnicas, el tipo de luminaria, por ejemplo, para el catálogo de la luminaria que voy a terminar poniendo, que en la etapa de construcción recién lo voy a saber, y en la etapa de diseño no, porque me voy a tardar 5 años en construir, entonces, por lo tanto, no puedo cargar el tipo de luminaria con el cual va a estar puesta, porque para aquel entonces todavía no está definida. Entonces, se termina de cargar esa información y se generan distintos modelos de programa de obra. Entonces, a raíz de esta información, yo obtengo otros usos BIM, como por ejemplo, un modelo BIM, completamente coordinado y con la información necesaria. El uso de control de obra, que efectivamente lo puedo hacer a través de Istram sin mayor inconveniente. El uso, otra vez, por ejemplo, la planificación de obra, este famoso 4D, lo puedo hacer a través de otros software, que en mi caso también me encanta muchísimo, Syncro, que hoy lo tiene Bentley. También la fabricación digital, donde puedo a través de tecla generar distintos procedimientos para poder mandar, por ejemplo, a cortar los aceros. Otro uso, la planificación y gestión de emergencias, donde puedo utilizar otros software, por ejemplo, como Pico, que pertenece a la familia de tecla, donde efectivamente puedo indicar algún procedimiento de trabajo que pueda ser riesgoso y que yo puedo simular su construcción para poder prever las distintas emergencias que yo pudiera tener. Por lo tanto, a raíz de eso puedo sacar más información. Una vez que tengo todo este modelo coordinado, parametrizado, un modelo ASBIM, se genera definitivamente este modelo ASBIM. Y a través de este modelo ASBIM yo puedo sacar toda la información que el modelo contiene en cada uno de sus elementos. Entonces, y aquí es donde se traspasa a la utilización de un software de mantenimiento. Hay muchos que acá, por ejemplo, en Chile decían de que BIM hacía la mantención de una obra concesionada. La verdad que no. Aporta información y permite llegar rápidamente al elemento que hay que mantener. Pero no permite hacer una mantención. La mantención la hacen los software especializados. Solo que los software especializados los voy a nutrir con toda esta información que tengo alojada en el modelo y que está en tiempo real.
Entonces, por lo tanto, con eso permite hacer una mantención adecuada. Dentro de los usos BIM que puedo obtener a través de este modelo BIM, está efectivamente el uso de gestión de activos o también efectivamente el uso de mantención del preventivo de la obra construida. Así, más o menos, nosotros manejamos el flujo de trabajo BIM en nuestros diseños. Todavía estamos en la etapa de construcción, así que estamos llegando a la etapa de operación, espero, en algunos años, pero ya se está trabajando en la generación de los distintos parámetros de información que hoy día los modelos van a contener para dicha época. ¿Qué ha sucedido? Como les mostré anteriormente, el Plan BIM efectivamente generó un estándar para todos los proyectos públicos, y que mantuvieran los mismos códigos, que mantuvieran los mismos colores, pero mencionó en una sola fila las obras viales, o las obras civiles en general. Entonces, por lo tanto, dentro de estas obras viales nosotros tenemos un montón de otras especialidades. Entonces, ¿qué hemos hecho? No existe un estándar nacional para proyectos viales. Hemos tenido que ir creándolo nosotros a través de los distintos BIM managers que existen hoy día para los distintos proyectos que se están llevando a cabo concesionados bajo esta metodología, y se ha estandarizado un poco. Una que otra ha cambiado. No todos manejan los mismos flujos, unos con más éxitos, otros con menos éxito, algunos todavía peleando con algunos software, entonces por lo tanto todavía no podemos ir todos de la mano. Lo que estoy mostrando acá es una adaptación que hicimos nosotros en cuanto al estándar BIM para llevarlo aplicado a nuestro proyecto vial. Entonces, un poco para también ir de la mano con lo que está haciendo el Plan BIM y no alejarnos por completo y hacer el modelo BIM como nosotros queramos. Intentamos apegarnos lo más posible para que efectivamente en algún momento podamos estandarizar todos los proyectos de infraestructura vial. Ahí hemos creado, por ejemplo, los modelos de ingeniería básica, donde efectivamente están los de topografía, el catastro de servicios existentes, está el diseño geométrico, los puentes de estructura, drenaje y saneamiento, seguridad vial, desvíos de tránsito, que en algún momento también tenemos que hacer más de alguna simulación en modelo 3D, no completa, porque no es una obra dentro de la fase de licitación, siempre me hablan de la obra construida. Entonces, por lo tanto, el desvío de tránsito no es una obra construida, sino es una obra temporal. Entonces, por lo tanto, no me permite hacer una detección de interferencia porque es temporal. Entonces, por lo tanto, se puede mover en cualquier momento. Los cambios del servicio existente, que va muy de la mano con los servicios del catastro de servicios existentes. Entonces, por lo tanto, y también la modificación de canales para cuando tengamos canales en algunos casos de los proyectos. Una vez que definimos todo eso, teníamos que definir cómo se va a guardar la información. Entonces teníamos que elaborar las distintas carpetas. Esto es una organización aparte a cómo se establece dentro del Ministerio de Obras Públicas la entrega de los proyectos. Pero tenemos que al final entregar de la misma forma. Solo que para etapas de modelo la hemos organizado en esta situación. Acá tenemos un proyecto en donde teníamos 3 sectores, donde hemos definido por tramos, y las carpetas de las distintas especialidades que van a estar. Acá hay un ejemplo de proyecto vial y los otros proyectos, que en este caso los proyectos complementarios, que tienen relación con los de iluminación, seguridad vial, y los proyectos vial, que es básicamente diseño geométrico, catastro de elementos existentes, topografía, estudio hídrico y geológicos. Entonces, en esta situación hay varias carpetas. Y hablo de varias carpetas un poco porque necesito llevarlo a los software conocidos que existen en el mercado hoy día y que nuestros entes revisores saben utilizar. Cada uno de los modelos los he particionado a máximo de 1,5 kilómetros. Y esta tiene relación con la capacidad que tienen, en este caso, por ejemplo, los software de Autodesk. Cuando proyecto un modelo a más de 1,5 kilómetros, ¡pum!, pierde el punto de eje. Entonces, por lo tanto, me genera un conflicto después al querer coordinar de manera georreferenciada todos los proyectos. Entonces, al generarlo de 1,5 no me genera mayor problema al georreferenciar el archivo propiamente tal. Entonces, en este caso, la hemos generado a cada una de las carpetas, tanto del tramo 1 al tramo 6, con tramos de no más allá de 1,5 kilómetros. ¿Cómo hemos guardado la información dentro de estas carpetas? Creando efectivamente sus carpetas. Tenemos la incorporación de un modelo federado, que es el general,
está el modelo federado por los volúmenes, que es como se entregan los proyectos acá en Chile, que volumen 2, volumen 3, volumen 4, en este caso el volumen 2, que tenía que ver con toda la ingeniería básica, el volumen 4, que es proyecto vial, el volumen 7, que estamos hablando de los drenajes y saneamiento. Entonces, a raíz de eso, de estas carpetas de volumen, se ha generado un sector también del tramo, que eran las mismas carpetas que les mostré al comienzo, y finalmente por el tramo final BIM. Entonces, por lo tanto, con eso ahí están cada uno de los archivos finales. Este sector se resume de esta forma. Teníamos el sector Valley del tramo X, donde adentro se compone de todas las carpetas por volumen. Adentro de cada una de ellas se compone el sector y el tramo BIM, que son los que hayamos dividido a tramos de no más de 1,5 kilómetros. Cada uno de estos sectores por tramo tiene incorporados los ejes del proyecto. Los tenemos en formato IFC, en formato Navisworks para Autodesk, y tenemos el formato NWC, que para la coordinación de proyectos porque me pesa menos. Y el formato IFC, en este caso, que para los proyectos viales, que lo saco directamente desde Istra. Guardo después el archivo ISA y lo entrego, porque me lo está pidiendo, pero queda ahí alojado. El que más sirve es el formato IFC, como los que están mencionados ahí. Así empieza a quedar nuestro modelo. Una vez configurado, lo que habíamos dicho antes, tenemos un modelo federado de acuerdo al tramo, al eje 14. Entonces este es un proyecto vial de superficie correspondiente al eje 14, que está en el sector 1, tramo 1, y que es un solo archivo general. Y aquí están todos los archivos que yo voy a comprometer dentro de ese archivo. Ahora les voy a explicar luego por qué aparecen esos números ahí. Entonces, para los modelos federados por tramo, efectivamente tengo un solo archivo, que es la unión de cada uno de estos archivos anteriores, para el eje 14, eje 15, eje 16, 17, 18 y así, y los genero solamente en un archivo, pero ya no los separo por eje. Ya lo dejo definido que este es el proyecto vial de superficie del sector 1 y el tramo 1. Por lo tanto, se componen todos los ejes del proyecto en un solo archivo. Quedando de esta forma. Se dan cuenta que tengo el sector 1, tramo 1, y tengo todos los ejes, el eje 14, el eje 15, y anteriormente teníamos el eje 14, pero teníamos la definición de cada una de los elementos que componen ese eje. Acá ya están completos. Luego, los federados por volumen. Aquí ya tenemos un solo archivo, que es donde pescamos tomamos todos los sectores, sector 1, sector 2 y sector 3, para los tramos del 1 al 5, y los generamos en un solo modelo federado, que es como el que ustedes ven acá, en donde ya aquí están los 5 sectores unidos, pero están unidos en un solo formato, en el NWD. Y todo viene a raíz de un formato IFC. Aquí no se ha ocupado ningún otro formato. Todo formato IFC y que fue guardado como un formato NWD para entrega. Entonces aquí está la incorporación ya final del modelo I. Y quedando uno para una organización de archivo y visualización, un proyecto ya final. Aquí está el que yo les mostré anteriormente, era de proyecto vial, pero aquí están todos. Aquí está topografía, catastro de elementos existentes, tanto redes húmedas como secas. Este es un proyecto en donde hay una línea de metro que pasa por abajo del proyecto, también está incorporado, el cual fue hecho a través de un levantamiento láser, y procesado a través de la nube de punto en Istram y generada a través de un formato simple como un DWG 3D. Está el proyecto de superficie, este es un proyecto subterráneo también, así por lo tanto está incorporado el modelo de subterráneo, y están los modelos de drenaje tanto superficial como subterráneo. Los nombres que tenían los archivos no está hecho al azar. En realidad nosotros también hemos definido los proyectos, los códigos que debería tener y la nomenclatura. Entonces, aquí hemos definido algunos proyectos, donde efectivamente teníamos el proyecto, la fase, la especialidad, la obra, y definimos disciplina, 1, 2, sector Valley, tramo BIM, el número de archivo y el tipo de versión. Aparecen unos códigos ahí, los cuales esto efectivamente tiene relación con las divisiones que tiene una carpeta o un paquete de firme. El paquete de firme, efectivamente, acá lo hemos definido como una superficie de rodadura, una base, una subbase y una rasante. Desde Istram, nosotros tenemos la propiedad de poder separar cada uno de estos elementos.
para poder controlar adecuadamente tanto su medición como su edición en archivo. Por lo cual, desde Istram exportamos en archivos independientes cada formato IFC para la superficie de rodadura, base granular, subbase granular y las bases de relleno. Y estas las unimos, como habíamos visto anteriormente, en Navisworks. ¿Para qué? ¿Por qué Navisworks? Porque es mucho más sencillo traspasar un archivo Navisworks a la gente que conoce mucho más los software de Autodesk, más que Istram. Pero diseñamos en Istram, porque Autodesk no me sirve para diseñar, y mucho menos en 3D e incorporar información. Istram sí me sirve. Sí, por lo tanto, utilizo esta información de diseño y la llevo a formatos conocidos, que es Navisworks, a través de un formato abierto, que es un IFC. Los códigos que aparecían ahí son los códigos que tenemos acá en el manual de cartera. Por lo tanto, cada elemento que nosotros tenemos constituidos ahí es un elemento que efectivamente existe y es real en el manual de carretera chileno. Los códigos que aparecen ahí, tanto el 206.1, 302.1, que corresponden a concreto asfáltico de superficie, como por ejemplo el 408.1, nosotros esa información ya la dejamos alojada en los parámetros de información no gráfica del modelo. Si bien se ve la carpeta de rodado, cuando yo la pincho, me entrega la información de que corresponde al código tanto y su volumen es tanto y que se encuentra desde este punto hasta este otro punto y que está inserta en el sector X. Entonces, por lo tanto, acá nosotros incorporamos desde ya la información del manual de carretera. Definimos, como anteriormente dije, los ejes. Entonces aquí siempre tenemos que definir exactamente cuáles son los ejes para poder correlacionar toda la información. Otro factor importante, definir qué tipo de IFC vamos a trabajar. Como lo había dicho anteriormente, no existe todavía el IFC ROA que nos permita darle a la carpeta de rodado el nombre real de carpeta de rodado, sino que tenemos que forzarlo a formatos IFC que se utilizan comúnmente para el área de edificación, donde aparece ahí, por ejemplo, que la carpeta de hormigón y asfalto lo he definido como un IFC slab, que son todos IFC de edificación. Proxy, slab, columna, footing, piping, todo lo tiene que ver con el manual con los formatos IFC para edificación. Nosotros lo hemos adaptado, pero le hemos agregado información que no necesariamente aparece dentro de ese formato IFC. ¿Cuál otro ha sido la adopción que hemos hecho? Apegarnos a lo que dice el estándar BIM en cuanto a qué información debe tener. Hemos dicho que ellos trabajan hoy día, el estándar BIM trabaja con términos de información, o los tipos de información, que son el TDI. Aquí nosotros definimos qué tipo de TDI nos sirve para los proyectos. En este caso, para proyecto vial. Hemos definido el TDI-A, que es la información general del proyecto, en donde la propiedad para nosotros es el proyecto, la obra, el grupo, y donde el proyecto me indica en este caso, por ejemplo, para este tipo de la pantalla que tengo ahora, es para los proyectos de edificación que están insertos dentro de nuestro proyecto vial, como por ejemplo, el edificio de la sociedad concesionaria, el catastro de elementos existentes, donde tenemos un paradero de buses, por ejemplo, las típicas animitas o los postes de luminaria que están ahí creados desde siempre. Entonces, por lo tanto, tenemos que incorporar la información gráfica para cuando lo pinchemos, me entregue información sin estar mirando la memoria y viendo efectivamente qué información es. Entonces, por lo tanto, para estos proyectos de edificación que están insertos dentro de nuestro proyecto vial, hemos definido el TDI-A, que es la información general del proyecto, el TDI-B, que me habla de las propiedades físicas y geométricas, el TDI-C, que es la posición geográfica en donde se encuentra, el TDI-D, que en este caso lo hemos puesto para el tipo de material del elemento que estamos modelando, y el TDI-E, que lo hemos adaptado, que según el estándar es especificaciones técnicas, nosotros lo hemos adaptado para incorporarle además el código según el anexo de la base de licitación, la descripción a qué corresponde, el tipo de unidad de medida con el cual está incorporada dentro del sistemizado general, y la medición propiamente tal, o la publicación. Y aquí, por ejemplo, habíamos visto algunas tablas que habíamos creado, que este para el otro proyecto de alta montaña, en donde tenemos los distintos proyectos de edificación
que están insertos dentro de nuestro proyecto vial. Ahora bien, para los proyectos, para la parte de obra lineal, o el proyecto vial propiamente tal, hemos definido el TDIA, ya habíamos dicho, información general del proyecto, el TDIC, posición del elemento, el TDID lo hemos puesto única y exclusivamente para los catastros de elementos existentes, ya que estos se verán afectados en algún momento por el modelo de modificación de servicio. Entonces, por lo tanto, cuando tengo un grifo de agua potable en un punto X y el nuevo diseño, el grifo de agua me queda al medio de la calzada, no va a ser una interferencia. Cuando yo quiera hacer un análisis de coordinación, me va a decir, oye, está el grifo al medio de la calzada. Pero si yo pincho una información, no es una interferencia, ese grifo se mueve, se va a mover a tal sector, así que por lo tanto dejo de ser una interferencia. Para eso hemos utilizado el TDIE, el cual también podemos aplicarlo para la remoción de árboles, si se mantiene, no se mantiene, en qué estado se encuentra. Para el TDIE, también lo mismo, hemos agregado el código, donde indica el código de manual de carretera al cual está asociado el elemento, la descripción, que es lo que es según el manual de carretera, la unidad de medida de la partida, y aquí se incorpora la medición geométrica y la medición teórica, que ambas que vienen obtenidas directamente del texto. Aquí tienen un ejemplo. Cuando hablamos de el código 302, que es que son bases granulares, en este caso, que es una base granular de CBR80. Acá tenemos el TDIA que habla del proyecto. Yo he pinchado el elemento ahí y me entrega esa información al lado derecho. Dice que es un proyecto del proyecto vial, que corresponde al proyecto vial, que está en la obra de superficie, recordando que aquí hay de subterráneo también, pertenece al grupo de las bases granulares según el manual de carretera, y el nombre es en la base granular CBR80. Entonces, ahí están los TDIA. Luego tengo el TDIC, en donde me habla del posicionamiento geográfico. ¿Dónde está este elemento? Está en el sector Valley, sector 1, el tramo BIN corresponde al tramo 1. ¿Cuál es el eje? El eje 14. ¿Dónde inicia? En el DM 8275 y dónde termina en el DM 8580. En cuanto a la ubicación y códigos, el TDIE me dice que pertenece al código 302-1, que es del manual de cartera, dentro de la descripción, que es una base granular CBR80. ¿Qué unidad tiene? Se mide por metros cúbicos. ¿Y cuál es la medición? 816,76 metros cúbicos. Entonces, aquí queda definido. Yo con solo pinchar ya tengo la información a la vista. Ese ejemplo lo he llevado a cabo a través de Navisworks. Sin mayores complejidades, a través de un formato IFC exportado directamente desde Istram. El mismo archivo IFC que yo exporté desde Istram lo abro en otro software. Un visualizador, como en este caso USBIM, que es un software gratuito, que me permite visualizar información de archivos IFC, lo abro para ver qué información contiene y efectivamente tiene los mismos TDI que yo había mencionado y no me los cambió en nada. Tal vez me los cambió de posición, pero nada más que eso. Me mantiene la información exactamente cuál había sido ingresada. ¿Por qué los defino también como código? Y aquí es donde viene otro tema importante. Cuando hablamos de la extracción masiva de datos, yo primero en Navisworks hago uso de Navisworks a través de los conjuntos de búsqueda. Entonces, para no estar buscando cuál es el 302.1, genero un conjunto de búsqueda y le digo, búscame todos los 302.1 del proyecto. Entonces, genero los conjuntos de búsqueda con esto a través del plugin que tiene Navisworks del Property Plus. Puedo hacer una extracción total y masiva de toda la información que contengan todos estos códigos. Ahí, por ejemplo, en el Property Plus que está al ladito, efectivamente me dice que estoy buscando todos los que corresponden al 302.1 y que ha encontrado 71 archivos. Y ahí me menciona cada uno de los TD que contienen. Yo puedo ir pasando uno por uno y me las va a mostrar todos. Va a cambiar solamente el tramo y el sector y la medición. Y aquí lo puedo sacar a través de una simple planilla Excel y yo puedo manejarla a través de una tabla dinámica sin mayores complicaciones, las cuales después inclusive la puedo anexar
a través de un motor que me genere un formato COBI posterior, que me permita poder incorporarlo a los distintos software de mantenimiento. Ahora bien, habíamos dicho que para la gestión de datos de infraestructura había que crear distintos parámetros. Los TDI que habíamos visto anteriormente, aquí está reflejado a cómo va a quedar el modelo anteriormente visto. Está el TDI-A y el TDI-O. En este caso, por ejemplo, este ejemplo está siendo creado única y exclusivamente para los ejes tridimensionales del proyecto, donde cuando yo pinche una parte del eje tridimensional, solo eje, la línea tridimensional, esta línea me va a indicar toda esa información. Identificación del eje trazado, el tipo de terreno, la velocidad del proyecto, el arcén, el carril, qué pendiente máxima tiene, cuál es la berma, los acuerdos, los radios. Esa información va a estar ahí como información no gráfica. En cuanto al resto de la información, agrego TDI-B, en este caso, por ejemplo, para la información de la calzada, ya digo cuál es el carril medio, que me va a servir, por ejemplo, para la generación de las fichas de inventario y posterior órdenes de trabajo. Incorporo también un TDIL, por ejemplo, para la creación de las distintas fases de trabajo, y el TDIO, que me da información precisa para generar las fichas de inventario de todos los elementos que están en el modelo. Una vez teniendo todos los modelos, genero el modelo de coordinación de especialidades, donde efectivamente los hago colisionar cada uno de ellos. Este es un ejemplo para el proyecto vial, que se entregaba hace un poco de tiempo atrás, donde tienen un correlativo único y no se repiten. Entonces aquí hago colisionar absolutamente todo. Toca estar revisando uno por uno. En algunas ocasiones tengo en un análisis de interferencia más de 5.000 interferencias, entonces tengo que estar definiendo efectivamente si es una interferencia o no. Ocurre el caso de que tengo un sumidero y este sumidero está efectivamente tocando el pavimento. Eso no es una interferencia. Es natural. Ahora, ¿cuál sería la interferencia? Que no estuviera cortado el pavimento y me estuviera tapando el sumidero. Eso sí estaría malo. Pero que esté bien correctamente posicionado no lo es. Pero Navisworks, en este caso lo hacemos con Navisworks, no genera ese criterio. Dice choca o no choca. Entonces, por lo tanto, ahí hay que comenzar a revisar cada uno de ellos. Aquí hay un ejemplo de cómo traspasamos esta información y cómo se la asigna a los especialistas, incorporando este modelo virtual con los distintos análisis de interferencia a través de nuestra nube, que es BIM 360, tanto Team como Document, donde todos los especialistas tienen acceso y pueden visualizar en línea cada uno de los modelos. Entonces, por lo tanto, la información pasa de inmediato a los especialistas para que ellos puedan corregir inmediatamente esta información. Este análisis de interferencia lo realizo yo comunico a los especialistas y los especialistas luego me transmiten a mí la información reparada, yo vuelvo a cargar en el modelo y verifico que efectivamente el modelo esté subsanado en cuanto a su interferencia para darla por alta y cerrada definitivamente. Aquí hay otros ejemplos que teníamos con catastro de elementos existentes y algunos con modificación de servicio, perdón, con los de drenaje, donde efectivamente se estaban mal posicionando. Entonces aquí tengo una serie de comentarios que voy haciendo. Por favor, díganme si esto se mueve o no se mueve, si queda la información lista. Por lo tanto, yo incorporo toda esa información posterior en el modelo y cada vez que la revise ya queda tiqueada como que no es una interferencia, sino que eso se va a mover. Otro ejemplo, catastro de elementos existentes con drenaje, también nos ha permitido poder corregir distintas interferencias para hacer el diseño mucho más óptimo. Lo hacemos visible a todo el mundo, no tan solo a través del modelo, sino que podemos sacar todo esto a través de un archivo XML o hacerlo a través de un archivo simple Excel, donde alojo toda la información y uno pincha la imagen y aparece como al lado en grande. Y los comentarios que yo tenía en el modelo aparecen todos graficados en la planilla Excel. Entonces permite también para quien no tenga eso, pueda revisarlo también sin ningún problema. Para el uso de la extracción de cantidad de obra, aquí yo les dije que hacía efectivamente, primero creaba los conjuntos de búsqueda. Entonces yo aquí tengo el mismo modelo que les mostré anteriormente,
en donde a través de la paleta de propiedades, si yo me voy a propiedades, busco el TDIE, tengo los códigos, genero los distintos conjuntos de búsqueda y a través de a través de la paleta de cuantificación del propio Navisworks, yo puedo generar esta medición instantánea de los elementos. Y perdón cuando diga instantánea, no es una medición. Lo que hace Navisworks, lee información que yo tengo inscrita en los modelos. Navisworks no publica. Navisworks solo lee información que yo le digo que quiera que lea. Por eso defino el tipo del código, los TDI, y les digo, por favor, léeme el TDI que dice la propiedad código, que sea igual al código 302.1. Una vez que hace eso, genero además el libro de cuantificación, que en este caso es, para mí, el manual de carretera. Entonces genero el listado del manual de carretera y esto me lo empieza a asociar de acuerdo a ello. Por lo tanto, me voy al CBR, por ejemplo, como aparece ahí, que es el 302.2. Entonces le digo, por favor, léeme del volumen del modelo el TDI-E que diga la propiedad medición. Y me la termina agregando al elemento que yo tenía seleccionado. Y ahí tengo la medición completa que ha leído de la información que yo ya creé desde Istran. Entonces, a través de Istran generé toda esta información, tanto los parámetros TDI como la información de cuantificación, que viene por esencia desde Istran. Yo la hice traspasar en formato IFC, mapeé la información del IFC para que sea visible en cualquier software, y a través de Navisworks genero la lectura de esta medición. Para que sea sencilla de visualizar, sencilla de revisar, y que no se tengan que estar complicando con estar tal vez comprando un software o aprendiendo a usar uno cuando no necesitan hacerlo, recordando que esto lo va a revisar el Ministerio de Obras Públicas, en donde muchas veces los recursos de software y de equipamiento es limitado. Entonces, por lo tanto, necesitamos llevarlo lo más sencillo posible. Que las herramientas caras, tecnológicas y todo lo demás estén con los especialistas. A la inspección fiscal o al mandante hacerle la vida sencilla para que también nos haga la vida sencilla a nosotros. Entonces, por lo tanto, lo llevamos a software medianamente conocidos. Toda esa información que yo leí en cuanto a mediciones, también la puedo sacar a través de una planilla Excel, también como tabla dinámica. La diferencia es que las publicaciones quedan incorporadas en el modelo, así que yo las puedo revisar cuando quiera. Pero además las puedo exportar. Y aquí tengo la exportación de estos modelos tridimensionales con la lectura de todas esas mediciones. Este es un pequeño ejemplo, por eso aparece poquitito. Señores, muchas gracias. Eso es lo que les puedo contar en cuanto a lo que hemos hecho en Chile. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero Cristian, muy buenas tardes. Le saluda Joaquín Varías. Vamos a, por favor, requerir unos segundos para pedirles a los colegas asistentes que puedan formular sus consultas en la sección de comentarios para poder para poder transmitirle a usted estas inquietudes de nuestros colegas peruanos sobre esta más que excelente charla, ingeniero. Espero haya sido didáctico, de verdad que sí, y más que claro porque hemos, bueno, a modo de comentario personal, pues se ha podido ver la gestión de la información de la construcción de un proyecto de infraestructura vial a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y la importancia de cómo es que un estándar tiene tal impacto que te permite, de cierta forma, tener estructurada, ordenada y organizada la información para evitar lo que tradicionalmente sucedía, ¿no? La confusión, la duplicidad, la pérdida, que se refleja inclusive actualmente todavía en algunos proyectos, en pérdidas de material, en retrasos de obra, en controversias entre el contratista y el cliente, en adicionales de obra, en ampliaciones de plazo, y como le comenté, el impacto que tiene esta gestión de la información a través de los modelos digitales y cómo se puede evidenciar el flujo colaborativo entre esas herramientas para poder lograr el trabajo conjunto de todas las especialidades. Y como usted Exacto. ha comentado al final, pues cómo podemos
reunir toda la información y que ésta se pueda leer sin ningún problema mediante la extensión pues, del IFC que resulta valiosa para poder compartir esta información. Efectivamente. Y mira, lo otro, yo acabo de dar una charla de 1 hora y algo, pero este es un trabajo de muchos años. Entonces, por lo tanto, nos dimos con la puerta en la cara muchas veces con distintos software, aprendimos una cosa de uno, sacamos lo mejor del otro, los fusionamos y hemos logrado hacer esto. Hay un sinfín de información detrás de esto que yo la he hecho hacer visible lo más sencilla posible, lo más didáctica posible, pero en realidad es compleja. Para mí ya es fácil explicarla porque ya la tengo aprendida a fuego, pero la verdad que no existe una forma de hacer BIM para obras viales. No existe. Lo que existe son distintos software que hacen bien algo. Entonces, por lo tanto, nuestra labor es reunir cada uno de estos software que hacen bien algo, unirlos y hacer algo mejor. Es por eso que esta gama de software que hemos utilizado, acá hemos utilizado Istram, Allplan, Revit, Navisworks, Dynamo, Python. Entonces, por lo tanto, se ha ocupado una gama de software de casas completamente diferentes, pero que sin duda se han hecho conversar entre ellas mismas. Excelente, ingeniero. Mire, le voy a ir leyendo, por favor, las consultas. Si usted me permite, vamos a comentarle. A ver, tenemos acá la primera consulta por parte de el amigo Armando Espinosa, que le comenta, ¿no? Cristian Garrido, tú como coordinador o BIM manager responsable en una obra tan grande y donde intervienen tantos actores, ¿cuál es el proceso correcto para poder transmitir de forma adecuada del proyecto ejecutivo, coordinado o revisado, a la gente en campo para llevar a cabo una correcta construcción en base al modelo BIM? Se refiere al flujo de información de oficina a obra. Sí, pues mira, acá actualmente soy BIM manager de 3 de los contratos grandes que vieron ahí. Y los 3 estamos en etapa de diseño. Estamos prontamente a comenzar construcción y es un tema que ya estamos trabajando. Yo creo que una de las cosas principales que nos puede servir es la información visual que podamos tener. Yo me voy a un ejemplo muy sencillo. Si yo me pongo a explicarles a una cuadrilla de personas, a través de unos planos, cómo quiero hacer algo, me voy a tardar 1 hora, 2 horas en que tal vez lo entiendan, sin que ellos tengan una expertise de lectura de plano, sin que ellos entiendan cómo hacerlo mejor, sino que tienen que hacerlo como está. Y aquí es donde digo, me voy a lo más sencillo. Y si yo les muestro en una tablet el modelo tridimensional, mira, así quiero que quede, fíjate cómo está acá. Yo creo que con eso gané por lo menos 1 hora y media de las 2 que ya había gastado anterior. Gano productividad. Yo creo que partir de lo gráfico, yo creo que si vamos por 3 planos, también incorporemos una figura 3D para que puedan visualizarla de manera rápida. La información, que un modelo tenga información o no, eso nos va a servir a nosotros. Pero el señor que va a construir, que va a estar con el hormigón y que va a estar con lo demás, él no va a necesitar que el hormigón, que cuando yo lo pinche en el modelo me va a decir que es un hormigón H20 o G25, cuya resistencia es tanto. Él lo va a poner. Entonces, por lo tanto, le digo, pero mira, ¿sabes qué? Quiero que esta losa me la hagas de esta forma. Entonces la muestra de manera tridimensional. Mira, son ejemplos muy sencillos y que tal vez a la larga podamos ir viendo más información. Pero para mí ya con eso es ganar tiempo. Y ganar tiempo en que se entienda el proyecto, tengo un porcentaje importante avanzado. El tiempo ahí es dinero. Entonces, y es dinero en el sentido de que no voy a cometer errores, porque el señor que va a construir ya tiene claro en la cabeza qué es lo que tiene que hacer. Porque se lo imagina. Ya no solamente lo imagina en 2D, sino que ya lo ve en 3D. Entonces, por lo tanto, ese tiempo en que tardó en entenderlo, yo ya se lo di. Y gané tiempo en la construcción. Pero insisto, todavía en etapa de construcción probablemente tal no estamos. Estamos pensando en cómo llevarlo a cabo. En opinión muy personal, yo partiría con eso, que es algo muy sencillo, no es nada sofisticado, pero que
pero me permite ganar con ello tiempo, y que en realidad es lo que necesito. De acuerdo, ingeniero. Tenemos una siguiente consulta por parte de Miguel. Eh, Él, antes que nada, agradece la exposición, una excelente exposición, y le gustaría preguntar cuáles fueron los cuellos de botella al momento de generar el modelamiento BIM y qué tiempo demoraron en realizar la misma, ¿no? Es referente al modelado. Pues mira, los cuellos de botella son varios, partiendo por el más principal de todos, la resistencia al cambio, que sin duda es el peor. Y vuelvo a decir, yo no quiero culpar a ninguna casa de software, pero me ha tocado no tan solo aquí verlo en Chile, sino que en otros lugares también, que hay algunas casas de software que tienen unos vendedores tan fantásticos que venden humo y terminan desvirtuando lo que realmente se tiene que hacer. Cuando hablo de BIM, la I es de información, de modelo, pero yo no puedo decirle que mi software modela perfectas las manzanas cuando modela solo melones. Entonces, pero a pesar de eso digo, dale nomás, hazla más pequeñita y te queda igualita lo que quieres hacer. Entonces, ellos han encargado efectivamente de generar una visión totalmente deformada de lo que es el BIM para obras viales o el BIM para obras lineales. Y lo digo muy consciente, porque me tocó pelear muchísimo con ello. El uso BIM de la obtención de planos de obra dentro de concesiones, al comienzo era, quiero verlo en el software que vas a utilizar, pero cosa que yo abra el modelo y pinche y me aparezca el plano ¡pum!, instantáneamente. O que esté alojado en la paleta de navegador como está en Revit. Y yo le decía, oye, pero no existe el software en el mundo que me permita hacer esto para este tipo de cosas. Yo digo, ¿cómo voy a hacer un plano donde voy a hacer el plano longitudinal de la típica guitarra del diseño longitudinal en un software donde tengo curvas y tengo de todo? Yo le digo, no puedo. Entonces, claro, me tocó pelear al comienzo mucho con esa resistencia al cambio, a lo desconocido, a que alguien dijera, no, ¿sabes qué? Hay otro software y que son especialistas en esto, que tal vez carecen de algunas cosas, sí, pero hay que complementar con lo demás. No existe, BIM no es un solo software, es un conjunto de software que tienen que conversar entre ellos. Ese fue el primer cuello de botella. El segundo, ¿quién modela? ¿Quién hace esto? Entonces tuvimos que empezar a formar gente, tuvimos que empezar a capacitar gente en ISTRA, tuvimos que empezar a capacitar gente en Allplan, empezar a hacer pruebas de IFC, cómo mapear información. Hoy día eso nosotros ya lo tenemos sabido, y hoy día sacamos modelos rapidísimos, pero claro, a veces nos costaba meses hacer prueba y error. Sin mentir, estuvimos 1 año, 2 meses haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y en el año 3 meses que teníamos entrega oficial, pudimos entregar. Pero claro, tuvimos 1 año con prueba y error. Entonces no es instantáneo. Como vuelvo a decir, el BIM para obras lineales en general no está estandarizado. No existe un software que marque la pauta correcta. Hay que adaptar distintos software. Hay que abrir la API de los software para poder obligarlos a que el modelo que queremos hacer lo haga como tiene que ser, considerando que el resto de los software está pensado para edificación en altura o edificación plana. Revit, sin ir más lejos, o Solibri, como otros software de edificación, me modelan en base a planos. Yo modelo en base a planos de trabajo. Entonces, por lo tanto, este puede ser porfo, puede tener una rasante variable. Lo mío son planos de trabajo, donde yo digo después, oye, a este plano de trabajo, a través de esta rutina de programación, ponme todos los postes de iluminación en las coordenadas que te estoy dando acá a través de este archivo TXT. Entonces, por lo tanto, es diferente el procedimiento. Entonces, el segundo efectivamente fue la gente. Cómo capacitarlo.
Luego de eso, teníamos la capacitación de la gente. Luego de eso, hacerle entender al mandante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, de que no todo se podía hacer y que era imposible pinchar el modelo y tener toda la información a diestra y siniestra sin que éste tuviera complicaciones. Con el tiempo también lo fueron entendiendo y hoy día efectivamente comparten con nosotros la visión, se han mejorado los términos de referencia para la solicitud de BIM en cuanto a obra vial, que al comienzo era, insisto, algún vendedor X les dijo que se podía hacer todo y que pidiera todo, y le hicieron caso. Después con el tiempo se dieron cuenta que no era tan así. Entonces, nosotros y otros BIM managers pudimos hacerles entender que efectivamente no era todo instantáneo, no es todo para mañana, no lo es ni siquiera en edificación, y en esto mucho menos. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Es que ya hemos empezado, y hoy día nos falta mucho menos que hace 4 años atrás. Entonces, es importante sumar horas lo más rápido posible para cuando sea necesario ya tener la cantidad de horas en el cuerpo y efectivamente entregar modelos adecuados. Y que no nos tardemos 6 meses o 8 meses en hacer un modelo completo de cientos de kilómetros, sino que sea mucho más instantáneo y generar flujo de trabajo mucho más rápido. Mi flujo de trabajo hoy día no es el mismo de hace 2 años atrás. Los tiempos se han reducido considerablemente. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el otro punto negativo o el cuello de botella, efectivamente eran nuestros mandantes. Entonces nos tocó enseñarles en qué consistía el software, nos tocó enseñarlo a sentarnos con él dentro de la oficina y decirle, mira, esto se hace así, 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 así. Y cuando tú me estás pidiendo esto, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando hago cada una de esas cositas, me demoro esto, esto y esto. Pero tengo plazo 21 días para responderte y me demoro 30. No alcanzo. Entonces, ahí también lo fuimos resolviendo. Pero esas son efectivamente los cuellos de botella o las problemáticas que tenemos. Por lo menos a nosotros nos ha pasado eso. Correcto. Mire, tenemos una consulta por parte de Gloria, ingeniero. Por favor, permítame leerle. Ella nos comenta, con respecto a la infraestructura vial, el uso BIM contempla las variables como riesgos, clima y un factor bastante, de bastante impacto, el sindicato de construcción civil. Por ejemplo, en zona de la selva baja, aquí en Perú, ¿cómo se podría implementar el BIM para poder gestionar estos riesgos? Bueno, el diseño me imagino que está siempre basado en algún reglamento de diseño de ustedes, al igual que acá. Ahora, en términos de modelo, yo haría pequeñas simulaciones en base a eso, que me permitan un poco adelantarme a la situación, pero así como estudios certeros, hay algunos software que son especializados para temas hídricos, por ejemplo, en donde no necesariamente un modelo BIM todavía me sirve. Voy al ejemplo de los modelos de estructuras, cuando tenemos que hacer el cálculo de un puente. BIM propiamente tal no calcula, no representa, y que tal vez ese modelo yo lo puedo exportar a un formato de cálculo para que me haga el cálculo, vagamente redundancia, me haga el cálculo estructural, pero BIM o los software que yo utilizo en BIM, ninguno de ellos me calcula. Entonces, por lo tanto, seguimos ocupando las distintas herramientas tradicionales, así como también en los D. Así que es una tarea que está avanzando. Todavía no hay solución para todo. Hay tareas por hacer entonces ahí en esa No, por rama. montones, un montón de tareas que hay que hacer aún. Así es, así es. Sí, es muy cierto, ¿no? O sea, como se comenta, lo que podemos es representar y tomar decisiones en base también al expertise del proyectista, ¿no? Oye, Exacto. yo creo que puedo prever tal riesgo de esta forma porque el modelo me lo representa y de cierta forma lo que nos permite el modelo es pues tomar decisiones de forma conjunta entre los especialistas responsables de acuerdo al análisis que esté desarrollando. Creo que por ahí va el camino ahorita, pero como usted comenta, pues hay proyección de usos BIM todavía en el tema de la infraestructura vial, en donde vamos a tener mejores
alternativas de uso de las herramientas, de acuerdo a cómo vayan evolucionando en base a la necesidad que se tiene. Exactamente. Por ahora yo creo que con lo que tenemos y por lo que he mostrado, la verdad que en lo personal yo estoy bastante contento, Claro, porque el avance ha sido notorio. Ahora, si logramos hacer lo otro, no, ahí ya nos vamos al estrellato. Pero por ahora yo creo que hay paso a paso. Así como empezó edificación, paso a paso. Hoy día edificación hace un montón de cosas, pero 10 años atrás no. Nosotros estamos en el mismo camino. así es, pero creo que contamos con la experiencia de que ya tenemos eh, la referencia de edificaciones y no empezamos de cero, sino con conocimientos previos. Exacto. Ingeniero, tenemos una consulta por parte de Roberto Lister, a quien le agradecemos su participación y él también agradece la exposición. Y él comenta, considerando que BIM es un sistema de gestión colaborativa donde elimina los sobreprocesos, apoya en la lectura de información más eficiente, se podría definir dentro de este proceso las gestiones contractuales que influyen en los tiempos y decisiones de la ejecución de un proyecto, e inclusive algunas situaciones sociales que son a veces impredecibles. Esto es por parte de la gestión que me permite hacer BIM. No sé qué comentario le merece esta apreciación por parte de Roberto. O sea, efectivamente permite hacer todo ese tipo de cosas. A ver, un ejemplo que hemos tenido, hemos podido darle utilidad a los modelos, por ejemplo, para la participación ciudadana. Eh, le hemos mostrado a la gente el modelo, ver cómo funciona, qué es lo que es. Tal vez no le informamos, no le mostramos la información. Oiga, no, es que te tiene un peralte X, o es que te tengo, eh, no sé, distintos diseños, efectivamente, parámetros de diseño. No, le muestro, señora, mire, el túnel va a pasar por acá. Su casa está por este lado. Y este es el modelo. Y este está en tiempo real, en longitudes reales. Midámoslo. No alcanzo a tocar su casa, pero la de la vecina sí. Entonces, me permite efectivamente generar participación ciudadana, me permite anticiparme a situaciones riesgosas, por ejemplo, que en este caso, a realizar distintas simulaciones también. Entonces, por lo tanto, me permite efectivamente anticiparme, sin la necesidad de mostrar tanta información en cuanto a detalles de diseño, sino que solamente con el modelo ya me permite poder generar una participación de mucha gente en temas contractuales también. Eh, no es mi especialidad es modelar y hacer que esto funcione, pero si mi trabajo permite ahorrarme tiempo, yo sé que el gerente va a estar contento porque no va a venir el abogado a decirle que estamos atrasados. Entonces, por lo tanto, van de la mano. Si esto me permite optimizar el diseño para no gastar tanto material, pues fantástico. Si esto me permite disminuir la cantidad de tiempo en términos de diseño, pues fantástico también. Entonces son distintas utilidades que yo le voy dando a temas de administración, a temas contractuales, a temas de participación con la ciudadanía. Entonces me permite hacerlo en las distintas fases que vaya teniendo y bajo los ciertos criterios que yo debo mostrar en un modelo. Entonces se le puede dar utilidad inclusive para esos términos. Excelente respuesta y más que acertada, ingeniero Cristian. Le, le hago una consulta por parte de Raúl. Él más que todo va por el tema de Perú, ¿no? La adopción del estándar nacional del Plan BIM, bueno, este es para Perú, más que todo es específico para un proyecto de una organización y es respaldada por el gobierno. Bueno, en este caso, rápidamente, pues. No sé si usted ha escuchado acerca del Plan BIM Perú, ingeniero Cristian. Sí, he estado escuchando y he leído algunas cosas de Perú, de Colombia, que Excelente. están con ellos. Sí, bueno, en base a eso, pues, se entiende, ¿no? De que pues, el Plan BIM Perú es impulsado por el gobierno y definitivamente pues, va a tener que ser respaldado por el gobierno, ya que es un plan de implementación progresiva a nivel nacional que pues, va a tener su impacto en base a los hitos de desarrollo e implementación de la aplicación del BIM en los proyectos de inversión pública, pues, ¿no? ¿Cómo ve usted este alcance o esta implementación progresiva? Pues ojalá que no se olviden de las obras viales, No, al porque contrario.
Como Sí. vuelvo a decir, acá pasó eso y como que nos dejaron de lado. Ah, ok, ok, ok. Sí, no, eso creo que sí debe ser una referencia bastante importante porque, bueno, acá el plan BIM, le comento bastante rápido, este plan está referenciado también en base al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad por parte de Perú, en donde se ha identificado que las brechas más fuertes a cubrir por parte del Estado, del gobierno, es el sector transportes y el sector de saneamiento. Entonces yo creo que el tema de las obras viales debe estar muy, muy, muy apegado a las necesidades prioritarias del gobierno. Y la implementación del BIM creo que tiene que estar muy presente. Yo creo que sí lo hay. Sin duda, y ojalá no aparezcan vendedores famosos por ahí a decir que un software hace todo. Como consejo, y ojalá que gente del ministerio me pueda escuchar, en algún momento conversé con gente por ahí que, que escuche, que pruebe, que analice. No siempre un solo software hace todo. Que puede servir, sí, pero hay otros que sirven mucho más. Entonces, y que tal vez los dos unidos hacen 10.000 veces más. Entonces, ojalá que no pase eso. Ojalá que logren descubrir la gama completa de software, pruébenlos todos y después que prueben todo, hagan un análisis y decidan con cuál quedarse o con cuál pedir que van a ser los modelos. Y si van a llamar a licitación y decirle preséntenme los modelos, analicen también qué software es el mejor que tienen para ver los distintos caminos por cual una empresa va a cumplir con lo solicitado y que después no terminen teniendo un dolor de cabeza espantoso porque no se cumplió, porque hubo problemas con esto, no había un software adecuado o no existían las competencias necesarias. Entonces, ojalá que de verdad abran las puertas a las distintas gamas de software, no solo Istran, sino que Bentley, Allplan u otros software que efectivamente hablan de obra lineal, no solo de edificación, sino que también en gran medida de obra lineal y que están preparados para eso. Así que ojalá, a mí me parece fantástico que estén elaborando este plan para temas viales y ojalá lo puedan poner en práctica lo antes posible, aunque así se equivoquen, no importa, eso genera las lecciones aprendidas. Es correcto. Sí, definitivamente y es muy cierto lo que usted dice, que respecto a que un software, pues no te va a cubrir todo, así que ese mito, por favor, deséchenlo porque no es real, así que tengan muy en cuenta y muy en clara las recomendaciones del ingeniero Cristian, porque al final la entidad es quien va a definir finalmente cómo, en sus términos de requerimiento, qué herramienta pretende usar para la gestión o para el desarrollo de un proyecto en específico, así que hay que tener muy en cuenta cómo se va a requerir, para qué se va a requerir y por qué lo voy a requerir. Así que, ingeniero, Exacto. muchísimas gracias por su respuesta. Y le hago una última consulta, si es que me lo permite. Sí, claro que sí. Por parte de Carlos Zabaleta, hace la pregunta, dado el avance actual en el modelado BIM para vías, ¿cuál cree usted que sería el siguiente paso necesario a corto plazo? Y yo le preguntaría también, a largo plazo, ¿cómo ve usted el desarrollo del BIM para los proyectos viales? Pues a corto plazo, haciéndolo cada vez en menos tiempo, mejorando los distintos software que existen, haciéndolo mucho más masivo. Y a largo plazo, teniendo un formato abierto exclusivo para nosotros, el IFC ROAD, que ya con ello nos va a quitar el dolor de cabeza de estar mapeando formatos IFC de edificación y adulterando los parámetros que tienen estos formatos IFC de edificación para que transmitan información que nosotros queremos transmitir. Con la incorporación de este IFC ROAD, de verdad que se nos va a simplificar la vida. Por lo menos a nosotros, los que estamos en el área vial, se nos va a simplificar considerablemente la vida y si nos demorábamos 5 días en hacer algo, con eso nos vamos a demorar 2. De acuerdo. Y a largo plazo, usted, a modo personal, ¿cómo cree o cómo ve que estará el tema de la estandarización BIM
entiendo que en Chile, primero le consulto, en Chile esto ya es obligatorio, y mi segunda consulta sería, ¿cómo ve usted el tema de la implementación o cómo ve el tema de la aplicación del BIM a largo plazo para obras viales? Pues acá en Chile ya es una obligación. Allá no hay proyectos concesionados que estén libres de hacerlo bajo un formato tradicional. Ya todos tienen que ser así. En cuanto a los proyectos de habilidad, que son los proyectos más cortos, ya se está implementando. Así que aquí yo creo que aún más allá de 3 años ya todos deberían estar bajo esta metodología. En cuanto a la implementación total, pues la verdad que me parece estupendo que exista una estandarización y que todos nos pongamos de acuerdo en cómo llamarle al asfalto. Y que no yo le llame ASF y otro le ponga u otro nombre. Entonces, que hablemos todos el mismo idioma y que podamos crear dos estándares. Un estándar para proyectos de edificación y un estándar para proyectos de obra vial. Porque son cosas completamente diferentes. Vuelvo a decir lo mismo. Los objetivos son los mismos, pero la forma en cómo los desarrollamos son completamente diferentes. Entonces, yo creo que es necesario separar las aguas. No puedo utilizar cosas de una puerta. ¿Cómo voy a hacer una puerta cuando estoy hablando de una carpeta de rodado? Entonces, necesito, en mi opinión, yo tendría dos estándares nacionales. Uno que me hable de proyectos de edificación y otro que me hable de proyectos lineales. Sean puentes, sean obra vial, sean viaductos, no sé, todo lo que sea lineal. Porque, como insisto, son procedimientos completamente diferentes. Entonces, por lo tanto, si existiendo estos dos caminos, yo creo que estandarizamos completamente toda la gama de proyectos que existen, sean portuarios o no, también. Entonces, teniendo estos dos estándares, yo creo que efectivamente ya no vamos a estar sacando una cosa de acá, una cosa del otro y haciendo un injerto que solamente nosotros vamos entendiendo y que vemos el resultado final. Por lo tanto, creo que efectivamente sería necesario que tuviéramos un estándar nacional exclusivo para proyectos lineales y sea nacional acá en Chile, también sea nacional en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en todos los lugares, y que tal vez en algún momento hablemos todos el mismo idioma en Sudamérica, apegados a las bases de diseño, apegados a las normas que tienen los códigos de acuerdo a nuestros manuales de carretera de cada país, pero que en esencia los miremos y sean muy similares. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Cristian. Y bueno, solamente le leo ya un comentario por parte de Juan Clever, quien agradece la ponencia y bueno, él hace un comentario, ¿no? Para la metodología del BIM, antes tiene que haber un levantamiento topográfico a detalle de la situación actual del proyecto. O sea, un especialista en topografía, en el ámbito, ¿no? Sea rural, urbano. La idea es que el sistema de BIM es de gabinete, modelamiento a ejecución. Sería el proceso correcto, es lo de consulta de él. Ojo, teniendo en cuenta un trabajo topográfico a detalle. Sí, bueno, la topografía nosotros lo que hemos hecho principalmente siempre levantamientos láser, también ocupamos bastante raster, archivo SHP, entonces lo ocupamos básicamente de ese tipo. Mayor detalle, no lo sé, pero sí totalmente georreferenciado de acuerdo a esto. Pero es como eso lo que hacemos, no sé cómo llevarlo a lo que está consultando en realidad. Por lo menos lo hacemos así nosotros. De acuerdo, ingeniero Cristian. Ingeniero, me permito, por favor, agradecerle la ponencia del día de hoy a su cargo. Esperamos definitivamente poder contar con su participación en una siguiente oportunidad. Esperemos que no sea tan lejana la fecha. Y bueno, a nombre del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, a cargo del ingeniero Elías Tapia y su junta directiva, agradecemos su participación, como le menciono, y le pido por favor solo algunas últimas recomendaciones para la aplicación, para una correcta aplicación e implementación del BIM en proyectos viales para nuestro público que está atenta a la transmisión.
Pues, a ver, para una correcta implementación, primero, como había dicho al comienzo, definir qué cosas quiero hacer, definir los usos que quiero establecer a través de la metodología BIM. Una vez definiendo los usos, ver qué software disponible tengo en el mercado para poder dar cumplimiento a estos usos. Una vez que tenga los software medianamente elegidos, elaborar un plan de ejecución BIM, donde defina los flujos de traspaso de información entre un software y otro, hacer las distintas pruebas, comenzar con formación, comenzar con investigación, entonces, pero todo a través de un plan de ejecución BIM. Quiero recordar que el plan de ejecución BIM es un documento vivo, como siempre le decimos acá, que va evolucionando constantemente. No es un documento como las bases de licitación, que como se crearon, murieron. Esta se va evolucionando constantemente, se van realizando mejoras, algún flujo de trabajo mejoró, se debe plasmar, se debe incorporar y que todos los participantes deban respetarlo completamente. Partiendo con eso, yo creo que ya tienen un poquito más del 50% ganado. El resto es jugar, es prueba y error, prueba y error. ¿Sí? Nos basamos en 4 puntos, que son los que hay que hacer. El 5, 6, al 10, al 11, es crear flujos de trabajo, crear procedimientos, crear estrategias de optimización de recursos, pero eso lo da la práctica. No existe una reforma, una fórmula perfecta. A mí me pudo haber resultado algo de esta forma, pero es que a lo mejor a otro no le resultó. Le resultó algo que tal vez tenía él y que yo lo quise probar y no me resultó. Entonces, básicamente se basa en la prueba y error. Así que, por lo tanto, investigación, no cerrarse a ningún software, tratar de buscar cuáles son las cosas positivas de cada uno de ellos, establecer un criterio de utilización para cada uno de estos mismos, en función del elemento que quiero modelar. Si voy a modelar una carretera, busquen alguno que modele carretera correctamente. Si quiero modelar un edificio, busquen uno que me haga edificio. Elaboren un plan estratégico de colaboración, cuándo va a entrar un software A, cuándo va a entrar el software B, cuándo se va a juntar con el C, elaboren los cargos, quién va a tener el cargo, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos y respetarla completamente. Todo eso plasmarlo a través del plan de ejecución. Para mí esa es la táctica que hay que seguir, y insisto, prueba y error. Hasta el día de hoy sigo haciendo prueba y error. Así que, pues eso. Para despedirme, de verdad, les quiero agradecer la invitación. Ha sido un agrado transmitir esta experiencia, porque es eso, experiencia más que conocimiento y expertise, no, es experiencia, es lo que hemos hecho acá, es lo que nos ha salido bien, es lo que hemos probado en reiteradas ocasiones y es lo que hasta el momento nos da cumplimiento con todas las bases de licitación, en los 3 contratos que lidero. Así que, por lo tanto, encantado de poder transmitirla y espero en algún momento compartir un poco más con esto y si en alguna oportunidad les puedo ayudar a alguno de ustedes a desarrollar un proyecto de tal magnitud, pues tienen mis contactos y estaremos hablando. Así que muchas gracias. Ingeniero Cristian, gracias a usted nuevamente, gracias a los amigos de Istran que han hecho posible esta participación y esta presentación. Agradecerles también a todos los colegas que nos han acompañado el día de hoy con la transmisión en vivo, a los que han estado siguiendo la charla también de forma interna en Zoom. Y bueno, pues hasta una siguiente oportunidad. Por favor, atentos a las transmisiones y a las charlas que el capítulo viene generando constantemente. Y hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian. Muchísimas gracias a todos. Que Un abrazo. Se cuidan mucho. Que estén bien. Igualmente para usted.